Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Débil condición. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Versículo 87. David está en una condición de tal debilidad que sus enemigos casi lo han echado por tierra, pero solo casi. No pierda de vista toda la frase. Declara un calificativo importante: por tierra. Mis enemigos pueden golpear este cuerpo cuanto quieran. Pueden apuñalarlo, golpearlo, cortarlo y despedazarlo. Pueden echarlo totalmente, pero solo por tierra. No pueden tocar mi vida nueva en Cristo. ¿Alguna vez le asalta la duda de que sus enemigos lo vencerán? ¿Puede identificarse con las palabras de David? ¿Sabe lo que es decir que mis enemigos casi me han echado por tierra, pero solo casi? Desesperantes preguntas. Otro indicador del alto grado de presión que David experimentaba puede discernirse a través de las preguntas que desesperadamente hace al Señor. David se está haciendo firmemente a la palabra de Dios. No está a punto de darse por vencido, pero su estabilidad espiritual no anula su humanidad. Está confiando en Dios, pero está desesperado por recibir respuestas. Algunas personas tienen la idea errónea de que los grandes líderes espirituales como David no luchan con las mismas dudas, temores y tentaciones que asaltan al resto de los mortales. Justo en medio de su estabilidad y su fe, David hace las mismas preguntas que usted y yo nos haríamos. 3 de estas preguntas figuran en esta estrofa. ¿Cuándo me consolarás? Versículo 82. David acaba de decir que su alma y sus ojos desfallecen. A pesar de su débil condición, ha hecho voto de que esperará en la palabra de Dios. Versículo 81. Él sabe que Dios lo consolará. La pregunta es, ¿cuándo? La primera vez que en la Biblia aparece la palabra que aquí se traduce consuelo es cuando un niño pequeño es llamado Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis 5:29. El nombre Noé literalmente significa consuelo. No fue un evento muy consolador cuando las aguas del diluvio ahogaron a toda la civilización del mundo. Noé probablemente hizo la misma pregunta después de pasar lo que debió parecer una eternidad encerrado allí con todos esos animales malolientes en el arca. ¿Cuándo me consolarás? Los amigos de Job vinieron para consolarle. Job 2:11. Job no halló consuelo alguno en el consejo de sus amigos. Pero, al igual que David y Noé, Job anhelaba el consuelo de Dios. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Job 6:10. Todos estos hombres hallaron consuelo después de la tribulación. Los 3 fueron casi echados por tierra, pero solo casi. David formula una segunda pregunta en medio de su dolor. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Versículo 84. El contexto de estas palabras demuestran que David no le está preguntando a Dios cuántos días le quedan de vida, sino ¿cuánto más tardará esto? ¿Cuánto más tendré que soportarlo? El salmista comprende que Dios tiene contados los días de su vida
Su preocupación es que los mismos resulten desperdiciados en esta terrible aflicción. Dios, tú sabes cuántos días me restan. ¿Cuántos de estos días corresponden a tu plan de abrazarme en el fuego de la aflicción? En el versículo 84, también está la tercera pregunta. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? David, con anterioridad, encomendó sus enemigos en las manos de Dios para que él tratara con ellos. Versículo 78. David sabe que Dios lo hará, pero todavía no ha visto evidencia tangible de ello. Él quiere saber cuándo. ¿Alguna vez se ha hecho preguntas como estas? Por supuesto que sí. Si es honesto consigo mismo, usted las ha hecho. El problema que muchos creyentes confrontan es su falta de honestidad con Dios y consigo mismos. Se han imaginado un concepto falso de la santidad y la espiritualidad. Se imaginan que el hacer tal tipo de preguntas es pecado, una violación de la fe. David nunca ha dejado de asirse de la palabra de Dios. Nunca ha acusado a Dios, pero en medio de su aflicción casi es llevado más allá del límite, casi. Estas preguntas no son resultado de la falta de fe, son las preguntas de un hijo hacia su padre amoroso. Papá, ¿cuándo vamos a llegar? Papá, prometiste llevarme al zoológico. ¿Cuándo vamos? Papá, sé que vas a castigar a mi hermana por tratarme mal. ¿Cuándo vas a hacerlo? Cuando usted se coloca a sí mismo bajo una norma falsa de la santidad, una que ni siquiera se encuentra en la Biblia, usted sufrirá un desencanto. Usted no llenará la medida. Sus expectativas no son realistas y usted estará destinado al fracaso. ¿Puede identificarse con parte alguna de lo que David está describiendo aquí? ¿Alguna vez ha sido llevado hasta el límite mismo de sus fuerzas para ser casi echado por tierra, pero solo casi? No silencie estas preguntas que seguramente salen a la superficie cuando se encuentra bajo el fuego. Sencillamente reconozca que estas tres preguntas que David formula tienen algo en común. No hay lugar en la Biblia que nos indique que Dios jamás respondiera a ellas. Tal como Dios nunca le explicó a Job la razón tras sus pruebas, ni su fuente, usted como padre de familia a veces decide que no es lo mejor el responder a todas las preguntas de sus hijos. Usted sabe que pronto la respuesta será evidente.